Te habla Oscar. Recientemente en Venezuela hubo un proceso electoral falseado, pero no ha sido el único en Latinoamérica. En este video veremos varios de los casos dados anteriormente en la región latinoamericana y también hablaremos del recién ocurrido en Venezuela. Empecemos. Dale like al video, no olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos más de 251,000 suscriptores en este canal. Elecciones federales de México de 1988. Estas elecciones se llevaron a cabo el 6 de julio, en un momento crucial de la política mexicana. Los principales candidatos eran Carlos Salinas de Gortari del Partido Revolucionario Institucional PRI, Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional y Manuel Cloutier del Partido Acción Nacional. Estas elecciones se realizaron en un clima de descontento social y político, con un electorado que buscaba un cambio significativo. Durante el proceso de conteo de votos ocurrió una interrupción en el sistema de cómputo, popularmente conocida como la caída del sistema. Esta interrupción duró varias horas y generó una gran sospecha de manipulación de resultados. Antes de la caída, los datos preliminares indicaban una ventaja para Cuauhtémoc Cárdenas, pero al restablecerse el sistema, el PRI apareció como ganador. Carlos Salinas de Gortari fue declarado como el ganador con un 50.4% de los votos, mientras que Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo el 31.1% y Manuel Cloutier alcanzando el 17.1%. Estos resultados fueron recibidos con incredulidad y rechazo por una gran parte del electorado, especialmente los seguidores de Cárdenas, quienes estaban convencidos de que se había cometido un fraude. Cuauhtémoc Cárdenas y su movimiento denunciaron públicamente el fraude electoral, afirmando que los resultados habían sido manipulados durante la caída del sistema. Esta situación desencadenó una serie de protestas y manifestaciones en todo el país, con miles de ciudadanos demandando transparencia y justicia en el proceso electoral. El fraude electoral de 1988 tuvo un profundo impacto en la política mexicana, debilitando significativamente la legitimidad del PRI, que había dominado la política del país durante décadas. Este evento también impulsó importantes reformas electorales en México, llevando a la creación del Instituto Federal Electoral IFE, cuyo objetivo era garantizar elecciones más transparentes y justas en el futuro. A través de los años se reveló que los rumores eran verdaderos, ya que el exsecretario de Gobernación en aquel momento, Manuel Bartlett Díaz, admitió que los resultados de las elecciones eran falsos, ya que él también era el presidente de la Comisión Federal Electoral, que estaba bajo el control de la Secretaría de Gobernación. Elecciones generales de Perú de 2000. Estas elecciones fueron extremadamente controvertidas y marcaron un punto crucial en la política peruana. El presidente en funciones, Alberto Fujimori, se postulaba para un tercer mandato consecutivo, a pesar de que la constitución originalmente prohibía más de 2 mandatos consecutivos. Fujimori había logrado modificaciones legales y constitucionales que le habían permitido presentarse nuevamente, lo cual ya había generado descontento y sospechas en la población. En la primera vuelta electoral llevada a cabo el 9 de abril del 2000, las principales contendientes fueron Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Los resultados oficiales indicaron que Fujimori había obtenido el 49.87% de los votos, apenas por debajo del 50% necesario para evitar una segunda vuelta. Alejandro Toledo obtuvo el 40.24% de los votos. Sin embargo, hubo múltiples denuncias de irregularidades y fraude, como la manipulación de actas y la compra de votos. La segunda vuelta electoral se realizó el 28 de mayo del 2000. Alejandro Toledo, acusando fraude masivo y manipulación por parte del gobierno de Fujimori, decidió retirarse de la contienda, llamando a sus seguidores a boicotear la elección. A pesar de esto, Fujimori procedió con la segunda vuelta y fue declarado ganador, lo que provocó protestas masivas y una crisis política en el país. La comunidad internacional, incluido organismos como la Organización de los Estados Americanos, OEA, y diversos gobiernos, expresaron preocupación por las irregularidades y la falta de transparencia en el proceso electoral. La presión internacional y las continuas protestas internas debilitaban cada vez más la legitimidad del gobierno de Fujimori. A finales del año 2000 se revelaron los conocidos como Vladivideos, que mostraban al jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, sobornando a políticos, empresarios y medios de comunicación. Este escándalo profundizó la crisis y llevó a Fujimori a huir a Japón y renunciar a la presidencia por fax el 19 de noviembre de 2000. El fraude electoral del 2000 y la crisis subsiguiente llevaron a importantes reformas políticas y electorales en Perú. Se realizaron nuevas elecciones en 2001, que resultaron en la elección de Alejandro Toledo como presidente. Además, se emprendieron esfuerzos significativos para fortalecer las instituciones democráticas y garantizar elecciones más justas y transparentes en el futuro. Las elecciones del 2000 en Perú son recordadas como un periodo oscuro en la historia del país, pero también como un punto de inflexión que impulsó reformas y una renovación democrática.
Elecciones presidenciales de Venezuela de 2024. Estas se llevaron a cabo el 28 de julio. Estas elecciones estaban llenas de expectativa debido a un camino controvertido hacia su realización. La oposición al chavismo se unió en un solo bloque y decidió participar en las elecciones esta vez, ya que el chavismo ha gobernado por 25 años. En las elecciones anteriores del 2018 la oposición había no participado y llamado a boicotearlas, lo que permitió que Nicolás Maduro ganara con facilidad. Para participar en 2024 la oposición unificada organizó una primaria, en la que María Corina Machado, del partido 20 Venezuela, fue elegida como candidata con más del 92% de los votos y más de 2.2 millones de votos. Sin embargo, en diciembre de 2023, María Corina Machado fue inhabilitada para ser candidata por la Contraloría General de la República, sin que se demostrara la razón de su inhabilitación. Ante esta situación, la plataforma unitaria inscribió a Edmundo González, un diplomático de 74 años, como su candidato. Las encuestas antes del 28 de julio eran claras, todas mostraban una amplia ventaja de 30 a 40 puntos de la oposición sobre el chavismo. En los días previos se denunciaron varias irregularidades, como manipulación de máquinas electorales, traslado de votantes entre centros de votación y bloqueo del acceso de observadores internacionales y de la oposición en varias áreas de Venezuela. A pesar de estas denuncias, las elecciones se llevaron a cabo con relativa normalidad. Tras el cierre de los centros de votación comenzó el conteo de votos. Los resultados publicados por miles de venezolanos en redes sociales mostraban una amplia ventaja de Edmundo González sobre Nicolás Maduro. Esta información fue difundida por redes sociales y medios internacionales, sugiriendo el fin del chavismo. La tensión aumentó cuando el Consejo Nacional Electoral, CNE, no publicaba los resultados ni en su página web, ni en redes sociales, ni por medios de televisión venezolanos. María Corina Machado declaró que tenían más del 30% de las actas, mostrando una tendencia clara a favor de la oposición. Pasada la medianoche, el CNE anunció que Maduro había ganado con el 51.2% de los votos, mientras que Edmundo González obtuvo el 44.2%, contradiciendo los reportes de la oposición de todo el país. Al momento de realizarse este video, el CNE sigue sin mostrar resultados detallados al 100%, sin publicar las actas y sin proporcionar pruebas que respaldan los resultados anunciados. La oposición, por su parte, creó un sitio web donde se pueden consultar los resultados por cada mesa electoral y ver una copia digital del acta de cada mesa. En esta página web se muestra un resultado a favor de Edmundo González con el 67.1% sobre el 30.4% de Maduro, con cerca del 82% de las actas, que ha tenido acceso a la oposición. Las protestas continúan en Venezuela y muchos países no han reconocido el resultado. Incluso algunos, como Estados Unidos, han reconocido a Edmundo González como el verdadero ganador. Elecciones generales de Honduras de 2017. Estas se llevaron a cabo el 26 de noviembre de 2017. Los principales candidatos eran el presidente en funciones Juan Orlando Hernández del Partido Nacional y Salvador Nasrallah, un presentador de televisión y candidato de la alianza oposición contra la dictadura. Las elecciones se desarrollaron en un clima de alta polarización y tensión política, exacerbado por la controvertida decisión del Tribunal Supremo Electoral de permitir la reelección de Hernández, a pesar de que la Constitución hondureña originalmente prohibía la reelección presidencial. El día de las elecciones, los primeros resultados, según el conteo preliminar, mostraban una ventaja significativa para Salvador Nasrallah, quien tenía una diferencia de alrededor de 5 puntos porcentuales sobre Hernández. Sin embargo, el conteo fue suspendido abruptamente durante varias horas, lo que generó sospechas y acusaciones de manipulación de los resultados. Al reanudarse el conteo, los resultados comenzaron a favorecer a Juan Orlando Hernández, revirtiendo la tendencia inicial. Este cambio abrupto y la falta de transparencia durante la suspensión del conteo generaron acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición y numerosos observadores internacionales. Las irregularidades incluyeron la interrupción del sistema de transmisión de datos, inconsistencias en las actas y un prolongado retraso en la publicación de los resultados finales. La declaración de Juan Orlando Hernández como ganador desató una ola de protestas en todo el país. Miles de hondureños salieron a las calles para manifestarse contra lo que consideraban un fraude electoral. Las protestas fueron respondidas con una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, resultando en enfrentamientos. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y de la Unión Europea emitieron informes señalando graves irregularidades y falta de transparencia en el proceso electoral. La OEA incluso llegó a pedir la repetición de las elecciones debido a las numerosas inconsistencias y la imposibilidad de garantizar un resultado confiable. A pesar de las protestas y las denuncias de fraude, Juan Orlando Hernández asumió su segundo mandato el 27 de enero de 2018. La crisis electoral de 2017 tuvo un impacto duradero en la estabilidad política y social de Honduras, profundizando
aumentando la desconfianza en las instituciones democráticas del país. La situación también atrajo una considerable atención internacional, poniendo en evidencia la necesidad de reformas electorales y un fortalecimiento del Estado de Derecho en Honduras. Las elecciones de 2017 en Honduras son recordadas como un ejemplo de cómo la falta de transparencia y las irregularidades en los procesos electorales pueden desencadenar una crisis política y social, con consecuencias duraderas para la gobernabilidad y la democracia en el país. Elecciones generales de Bolivia de 2019. Estas se llevaron a cabo el 20 de octubre en un ambiente de alta polarización. Evo Morales, quien había sido presidente desde 2006, buscaba un cuarto mandato consecutivo, lo cual ya había generado controversia, ya que en 2016 un referéndum había rechazado su reelección, pero el Tribunal Constitucional falló a su favor permitiendo su candidatura. El día de las elecciones, el conteo preliminar de votos indicaba una posible segunda vuelta entre Morales y su principal oponente Carlos Mesa, ya que el conteo daba un 45% de los votos a Morales y un 38% a Mesa. Sin embargo, la transmisión de resultados preliminares fue suspendida repentinamente, lo que generó desconfianza y acusaciones de manipulación. Cuando se reanudó el conteo, Morales apareció con una ventaja suficiente para evitar una segunda vuelta, lo que llevó a denuncias de fraude por parte de la oposición y manifestaciones masivas en todo el país, ya que los resultados ahora mostraban un 46.9% a favor de Morales y un 36.7% a favor de Mesa, apenas un par de décimas más de las necesarias para evitar una segunda vuelta. La misión de observación de la Organización de Estados Americanos, OEA, señaló irregularidades significativas en el proceso electoral, incluyendo alteraciones de las actas y manipulación informática. La crisis se intensificó con protestas violentas y enfrentamientos entre los seguidores de Morales y los opositores. La OEA recomendó la anulación de las elecciones y la convocatoria de nuevos comicios, una propuesta respaldada por varios gobiernos internacionales. Morales inicialmente aceptó esta recomendación, pero luego renunció y se exilió en México, alegando un golpe de Estado en su contra. Tras la renuncia de Morales, Jeanine Áñez asumió la presidencia interina y prometió convocar nuevas elecciones. La gestión de Áñez también enfrentó críticas y protestas, pero finalmente se programaron nuevas elecciones para octubre de 2020. El fraude electoral de 2019 y la subsecuente crisis política dejaron una profunda huella en Bolivia, exacerbando la polarización y la desconfianza en las instituciones. Las elecciones de 2020 fueron supervisadas por observadores internacionales, fueron vistas como un esfuerzo por restaurar la democracia y la estabilidad en el país. Luego de la desastrosa administración de Jeanine Áñez, la oposición boliviana perdió mucha credibilidad, tanto así que pareciera que el electorado boliviano se asustó con irse a otro gobierno de oposición, por lo que el partido de Morales propuso un nuevo candidato, Luis Arce, quien ganó con el 55.1% de los votos, y el principal candidato de oposición, Carlos Mesa, obtuvo el 28.8%. Además, la oposición se había dividido y surgió la candidatura de Luis Fernando Camacho, muy popular en el área de Santa Cruz, que logró obtener el 14%. Elecciones generales de Nicaragua de 2021. Estas se llevaron a cabo el 7 de noviembre de ese año, en un ambiente de alta tensión política y represión. Daniel Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, buscaba su cuarto mandato consecutivo en medio de acusaciones de autoritarismo y represión contra opositores y medios de comunicación. En los meses previos a las elecciones, el gobierno de Ortega llevó a cabo una campaña de represión contra la oposición. 7 candidatos presidenciales opositores fueron detenidos bajo cargos de traición a la patria y otras acusaciones ambiguas, lo que eliminó cualquier competencia significativa. Además, se clausuraron medios de comunicación independientes y se persiguió a periodistas y activistas. El día de las elecciones se reportaron múltiples irregularidades, incluyendo la falta de transparencia en el proceso de votación, intimidación a los votantes y la ausencia de observadores internacionales independientes. La Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, OEA, y otros organismos internacionales criticaron duramente el proceso electoral y se negaron a enviar observadores, calificando las elecciones como carente de credibilidad. Los resultados oficiales anunciaron una victoria aplastante para Daniel Ortega, con más del 75% de los votos. La oposición y la comunidad internacional denunciaron estos resultados como fraudulentos. Países como Estados Unidos, Canadá y varios de la Unión Europea no reconocieron los resultados y anunciaron sanciones adicionales contra el gobierno de Ortega. Las elecciones de 2021 consolidaron el poder de Ortega, pero a costa de una profunda crisis de legitimidad, tanto interna como externa. La represión continuada y la falta de reconocimiento internacional han llevado a un aislamiento diplomático y una crisis económica y social en el país. Estas elecciones estuvieron marcadas por un fraude generalizado y la represión de la oposición, lo que resultó en una victoria cuestionada para Daniel Ortega y un aumento en el aislamiento
aislamiento internacional y la inestabilidad interna. Elecciones presidenciales de El Salvador de 1977. Las elecciones presidenciales de El Salvador en 1977 se llevaron a cabo en un contexto de gran inestabilidad política y social. Durante esta época, El Salvador estaba gobernado por una serie de gobiernos militares y había una creciente oposición popular y un ambiente de represión. El candidato oficialista fue el general Carlos Humberto Romero, del Partido de Conciliación Nacional, PCN, mientras que el partido de la oposición fue el coronel Ernesto Claramunt, del Frente de Oposición Unida FDU. Desde el inicio de la campaña electoral se reportaron numerosas irregularidades y actos de violencia dirigidos contra la oposición. Los medios de comunicación fueron censurados y hubo denuncias de intimidación y acoso contra los simpatizantes del FDU. El día de las elecciones, 20 de febrero de 1977, se registraron múltiples casos de fraude. Estos incluían la manipulación de los resultados, la coacción de votantes, la suplantación de identidades y la alteración de actas. Observadores y testigos denunciaron que muchos centros de votación estaban controlados por fuerzas de seguridad y paramilitares leales al gobierno, lo que impidió un proceso electoral justo y transparente. A pesar de las numerosas irregularidades, el gobierno declaró ganador a Carlos Humberto Romero, con un margen abrumador. Este anuncio desencadenó una ola de protestas masivas por parte de los partidarios de Claramunt y otros grupos de oposición. Las manifestaciones fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. El fraude electoral de 1977 y la brutal represión de las protestas incrementaron la polarización y la radicalización de la sociedad salvadoreña. Esto contribuyó al crecimiento de los movimientos guerrilleros y a la intensificación del conflicto armado que eventualmente se convirtió en la Guerra Civil de El Salvador de 1980 a 1992. La legitimidad del gobierno de Romero fue cuestionada, tanto a nivel nacional como internacional, aumentando la presión sobre el régimen militar. Además, este descontento generalizado de la población llevó a que en 1979 el general Carlos Humberto Romero fuera depuesto por un grupo de militares, debido a la gran crisis política que se desarrolló entre esos años. Esto marcó el fin de los gobiernos militares en este país centroamericano, y desde entonces no ha habido ningún otro en el país. Sin embargo, tuvo que esperarse hasta 1984 para la realización de elecciones verdaderas y el inicio de los gobiernos civiles electos, con el gobierno de José Napoleón Duarte, que había sido el candidato de las elecciones de 1972, que también son acusadas de haber sido falseadas. Luego de esas elecciones, Duarte, quien era el popular alcalde de San Salvador, tuvo que salir al exilio, y cuando volvió rápidamente se convirtió en un líder opositor muy fuerte, y llegó a la presidencia en 1984. Sin embargo, la democracia salvadoreña se terminó de consolidar luego de la firma de los acuerdos de paz de 1992, que finalizaron con los 12 años de conflicto. Recuerda darle like al video, además de que ya tengo redes sociales, me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar09 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme, en la descripción se encuentran los links de todas mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal.